Buenos días, hermanos. ¿Quiénes sienten gozo por estar acá? Quiero pedirles que dispongan su corazón, porque cada vez que usted se ha expuesto a la palabra, hay algo que Dios ha preparado específicamente para usted. Y el enemigo es tan astuto que nos distrae en el momento en que esa palabra yo tenía que haberla recibido. Pero antes vamos a orar. Voy a pedir a los niños que pasen a la escuelita dominical y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Señor, sabemos que estás acá. Señor, que tus ángeles limpien esta atmósfera, Señor. Que por nada nosotros perdamos la atención de lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Señor, tú eres la razón de este servicio. Tú eres la razón de este ministerio. Sin ti nada podríamos hacer. Hoy queremos honrarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre, mi Dios. Y te honramos con atención a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como podemos ver, hoy vamos a hablar de la burla como una señal profética de los últimos tiempos. Realmente el Señor ha dejado señales. Otra de las señales de los tiempos postreros es que la maldad se ha aumentado, que la ciencia se ha acelerado, se ha incrementado de una manera impresionante. Hay muchas señales que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros estemos atentos, para que nosotros podamos saber en qué tiempo estamos viviendo. La palabra nos hace ver que los hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos. Y el Señor quiere una iglesia que sea entendida en los tiempos. Lo que hoy voy a compartir es algo que pareciera algo de risa, pero todos, podría asegurarle que todos nosotros en algún momento de la vida hemos recibido un dardazo de la burla. Pero nosotros también es posible que hayamos sido en algún momento instrumentos del enemigo, instrumentos de Belial, el encargado de hablar escarnio, el encargado de sembrar espinas en nuestra espalda, de las cuales solo el Señor puede saber cuáles todavía están ahí y que necesitan ser sacadas. Entonces, ¿por qué decimos que es una señal profética de los últimos tiempos? Lo vamos a ver. Aquí tenemos dos escrituras que lo aseguran. 2 Pedro 3:3, sabiendo primero esto, o sea, hay un conocimiento de esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿En qué momento vendrán burladores? En los postreros días. Judas 1:18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. La burla es un malvado deseo, es un deseo de hacer daño, consciente o inconscientemente. Quiere decir que en estos tiempos postreros la burla se va a incrementar. Y nosotros podemos ser objeto de burla. De hecho, en el seminario que nos compartió el apóstol Darío, él hacía ver que nosotros vamos a ser objeto de escarnio, los hijos de Dios. Y es la razón por la cual el Señor está fortaleciéndonos, porque la iglesia ha estado débil. Una mala mirada y le duele. Imagínense cuando sea objeto de burla, cuando sea objeto de escarnio, ¿verdad? Entonces tenemos que saber lo que se viene. Y en este tiempo se ha incrementado de tal manera la burla
que no solo nosotros hemos sido víctimas de la burla, sino que podemos caer en ella, ¿verdad? Ahora veamos qué es la burla. De acuerdo al diccionario, dice que la burla es la acción o palabra con que se trata a una persona o cosa como digna de risa. La burla no es nada positivo. La burla no es nada beneficiosa, al contrario, es una forma de agredir, de herir los sentimientos y de lesionar la autoestima de la persona de quien nosotros nos podemos burlar. A veces hay personas que están lastimadas porque en su infancia y se bloquearon y se paralizaron, tal vez en algo que podían haber llegado a desarrollar bien, porque alguien se burló de ellos. O sea, tenemos que tener muy claro lo que es la burla. Y la burla... Dice acción que procura poner en ridículo. Acción que procura poner en ridículo a una persona. Fíjense que las burlas causan daños severos, porque aquí vemos, ¿verdad? Ridiculizan, usan nombres ofensivos o apodos. Los apodos son una especie de burla. Insultan y dicen o hacen cosas molestas o cuando se ríen de alguien. Fíjense que el enemigo es experto en crear plataformas que dañen. Yo no había entendido tan claramente cuando se habla de las estructuras que el enemigo levanta, porque un demonio solo es más fácil echarlo fuera, pero cuando es una estructura, y una estructura es una construcción que necesita de varios elementos para cumplir su propósito. Por ejemplo, un mueble. Para cumplir el propósito de mueble se tienen que utilizar reglas, tablas, bisagras, una serie de cosas, ¿de qué? De materiales que forman la estructura del mueble. Y el enemigo va trabajando desde que somos pequeños con ciertas estructuras que nos lanzan a ser personas dañadas. Una estructura es mucho más difícil de vencer que un solo espíritu. Y el enemigo utiliza elementos, como decir, las tablas, las reglas, las bisagras, y uno de ellos es la burla, porque la burla destruye. La burla puede bajar la autoestima, la burla puede detener a una persona en su propósito. Fíjense que una persona que está lastimada no puede funcionar correctamente cuando Dios la llama, porque algo la detiene, ¿verdad? Y fíjense que en Isaías 32:6, no lo tengo acá, pero lo vamos a buscar, dice que el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía, diga conmigo, vacía, el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Ahora yo me pregunto, ¿de qué está hambrienta el alma? ¿Cuál es la necesidad prioritaria del alma cuando viene a este mundo? ¿Qué necesita? Amor, necesita afecto, necesita cuidado, necesita ser aceptado, necesita depender, ¿verdad? Y cuando nosotros comenzamos a recibir las palabras que el ruin va a inspirar al que se deja, comienza a dañar nuestro interior. Una persona que es dañada desde el vientre puede llegar a ser un adulto paralizado, un adulto lleno de temores o lleno de agresión, rebeldía, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver, porque a veces nosotros tenemos actitudes que no nos damos cuenta que están dañando a una persona como si fuera burla. Entonces vamos a ver qué actitudes se consideran como burla y hacen daño. Primero, las palabras sarcásticas. Cuando le hablan a usted con sarcasmo. Y miren, es tan fácil si nos ponemos a recordar cuando alguien nos habló con sarcasmo. Yo recuerdo a una maestra que con qué sarcasmo, yo lo recuerdo, yo creo que yo no llevé la tarea, algo pasó, no tuve los elementos, no sé si era un trabajo, una tarea, pero con qué sarcasmo. ¡Ah, qué lindo le quedó su trabajo! Y yo no lo había llevado, iba así. Alguien ha sido herido con sarcasmo, ¿verdad? Y hay personas especialistas en hablar sarcásticamente. Y eso es considerado como una burla, porque vamos a ver cuál es el sinónimo de la burla. El cruzar miradas y reírse sin decir nada puede ser que la persona que está ahí sienta que se están burlando de ella. No lo debemos hacer. Si hay alguien presente, yo no puedo. ¿Qué puede pensar? Yo no sé si estoy lastimando a la persona que está ahí porque no conozco su corazón. Un psiquiatra, un psicólogo puede sacar conclusiones de acuerdo a lo que usted le aporta contándole, ¿verdad? Pero el único que sabe exactamente el estado de un corazón es el Señor. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque el Señor dice que es el que ama tu alma. Y Él ama el alma de mi hermano, y si yo me estoy burlando de Él y lo estoy lastimando al Señor, porque Él ama tu alma. Y a veces somos tan imprudentes, ¿verdad?, para hablar y para hacer cosas. Reírse a carcajadas señalando a una persona. Eso es una burla obvia, ¿verdad? Los apodos. Los apodos no tenemos idea del daño que pueden causar. La gente hasta se acostumbra, y he observado, y no me dejarán mentir, que los hombres son más proclives a poner apodos que las mujeres, ¿sí o no? Pero no saben a cuántos han lastimado. Zaqueo era una víctima de los apodos. ¿Y sabe qué pasa con la persona que ha sido atacada con los apodos? Que esa persona se vuelve agresiva, quiere herir, quiere lastimar, pero si no se atreve con la boca, con actitudes. Y ese era Zaqueo. Zaqueo, cobrador de impuestos para el Imperio Romano, siendo judío. Y en ese tiempo no era como la SAT, que le va a mandar una citación ahí, mire, tiene unos omisos o qué sé yo. No, en ese tiempo el cobrador de impuestos llegaba a su casa y usted tenía que darle, aportarle, y si no tenía dinero tenía que darle bienes, y si no tenía bienes tenía que entregar a sus hijos como esclavos, porque así de drásticos eran los cobradores de impuestos. Entonces Zaqueo, una persona herida, ¿y por qué les digo esto? Porque yo investigué que Zaqueo no era un nombre común, sino que era podríamos decir, el nombre diminutivo, pero en ofensivo, de Zacarías. Zacarías era un hombre grande, alto. Zaqueo era un menospreciado. No era digno que le dijeran Zacarías, era mucho nombre para el pedacito de gente, porque dice la escritura que era bajito, de estatura. ¿Cuántas veces lo habrán herido por ese defecto que no era culpa de él? Era de nacimiento, era chiquitillo. Y tú no sos Zacarías, vos sos Zaqueo, ¿verdad? Entonces, es una forma de menospreciar
los apodos son un menosprecio. Hay gente que no tiene el orejón, el patas largas, el narizón. Eso no debe existir entre nosotros. Aunque alguien le haya puesto un apodo, usted no lo puede repetir, porque usted puede lastimar un alma y Dios le va a tomar cuentas a usted de ese apodo que está lastimando a la persona. La persona tal vez se ríe, pero no conocemos su alma, no conocemos su interior, ¿verdad? Hacer chiste de lo que alguien está diciendo en serio es una burla. Y hay personas que para ser el centro de atención quieren hacer chiste de todo, sin importarles si lastiman o no lastiman, ¿verdad? Reírse de las equivocaciones de otros en público. Metió la pata tan burro que fue, ja, ja, ja. No. Es un daño interno. Son como que usted está bombardeando a una persona sin saberlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de la burla? Y es que la burla es sinónimo del menosprecio, del desprecio. Cuando alguien se burla y tiene la tendencia de burlarse, está menospreciando a los demás. Está queriendo hacer sentir o hacer pensar que usted es superior, que usted no haría lo que está haciendo ese bobo o ja, ja, ja. Es algo más que estar en desacuerdo con lo que digan o hagan unas personas. Es un sentimiento interno de molestar. Y hoy en día hay mucha gente que tiene una inquietud, una molestia contra los hijos de Dios. Y se burla de lo que hacemos, y se burla de que cantemos, y se burla de que andemos con la Biblia. Y mucha gente no se atreve a dar la palabra y a evangelizar por temor a la burla, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que mueve a una persona a disfrutar de la burla o de la crítica? Fíjense que eso no nace de la noche a la mañana. Eso nace de un corazón que está frustrado, de alguien que no ha logrado alcanzar sus objetivos y cree satisfacerse burlándose de otros, criticando a otros, menospreciando a otros, ¿verdad? Por eso es que las personas intentan descalificar a una persona, porque eso tal vez los hace sentirse mejor. Pero realmente el problema no es de la persona que es víctima de la burla, es más bien del burlador. Posiblemente el burlador tiene un corazón lesionado, quizás desde la niñez, y es una forma de compensar, pero es una estrategia diabólica para herir. Diga conmigo, estrategia diabólica para herir. ¿Usted quiere ser heridor o quiere ser sanado de la burla? Yo quiero ser sanada. Prefiero ser objeto de burla que ser el burlador, ¿verdad? Notemos qué es lo que dice el Señor de la burla, porque en la Biblia hay muchas citas sobre la burla, pero hoy solo vamos a ver dos. Proverbios 3:34, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Isaías 28:22. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. La burla que trae destrucción. Y fíjense que como estamos entendiendo que la burla es un menosprecio, es un desprecio, a veces nosotros cuando no estamos sanados internamente tenemos actitudes que realmente lo que demuestran es un desprecio por los demás, es un menosprecio. Cuando yo critico algo que se está haciendo, ¿el mensaje cuál es? Yo lo hago mejor. Eso no te lo están haciendo bien. A ver, quiero ver. Ah, no, a esto le falta. Yo lo haría mejor. Es el mensaje.
¿Qué me indica esto? Que hay frustración en algún área de la vida y está queriendo menospreciar a otros para hacerse importante, para hacer sentir que se dio cuenta. Y miren, hay gente, y el Señor hoy me decía, que hay gente que tiene que ser limpiada de sus ojos, porque solo se fijan en el error. Ponen su mirada en el punto negro, en lo que salió mal, no en lo que salió bien, porque cuando algo sale bien y tú no eres protagonista en lo que salió bien, no te agrada, te duele. Claro que tal vez es inconsciente, ¿verdad? No es consciente, ¿verdad? Pero fíjense que hay una diferencia gigante entre reírse con alguien a reírse de alguien. Porque cuando nosotros nos reímos con alguien, le estamos mostrando empatía. Le estamos mostrando que deseamos una cercanía con esa persona. Y mientras que cuando nosotros nos reímos de alguien, estamos lastimando a ese alguien. Yo les voy a contar algo que nos pasó. Éramos adolescentes y cuando uno es adolescente se ríe por todo, hasta porque pase una mosca. Fuimos a un funeral y había un señor sentado, re mal sentado según nosotros, que qué mal educado, porque estaba sentado y tenía la pierna subida en el sillón y todos empezamos a reírnos, a criticar, a la que mal educado, mucha, qué feo se mira esto. Pero cuando la lección, y nos sentimos todos re mal, fue cuando el Señor se paró, porque tenía su piernita torcida y agarró sus muletas y nosotros así. Imagínense que muchas veces nosotros nos reímos de algo de alguien, y principalmente en el colegio. El enemigo preparó la estructura para dañarnos. Y los niños son crueles y se burlan y le dicen a uno cosas que tal vez no fueron tan grandes, pero como nuestra alma está hambrienta. ¿Está hambrienta de qué dijimos? De amor, de aceptación, de protección. Lo que hacen es vaciar el alma, y hay mucha gente con el alma vacía y por eso tiene reacciones negativas. Y este es un tiempo en el que se van a empezar a manifestar no solo los burladores, sino que nosotros tenemos que empezar a sanar si hemos sido lastimados por la burla, ¿verdad? Porque Dios nos quiere fuertes. Fíjense que hay gente que se burla, pero por lo general está herida en algún área de su vida o tiene miedo. La gente que tiene miedo del contrincante a veces se burla porque quiere minimizarlo, quiere apachurrarlo. Y esa es la razón por la que el enemigo se quiere burlar de nosotros, porque nos tiene miedo. Él sabe que una persona cristiana con la autoridad, una persona que tiene identidad, una persona que no la mueve ni el rechazo, ni la burla, ni los insultos, es un peligro para él. Entonces, ¿qué quiere hacer? Una iglesia débil. Y la burla, como les decía, por lo general sale de un corazón herido o de un corazón temeroso que necesita sanar, ¿verdad? Cuando una persona tiende a burlarse de otros, tenemos que tener la certeza de que no es feliz, porque una persona feliz no tiene tiempo para burlarse de nadie. Entonces, si usted es una persona que tiene la tendencia a menospreciar, a burlarse, a criticar lo que otros están haciendo porque siente que no lo están haciendo bien, busque que el Señor escudriñe su corazón y vea lo que pueda estar dañado y que le provoca a usted menospreciar a otros.
la verdad, el Señor no solo quiere que descubramos que ha hecho la burla en nuestro corazón o que hemos hecho nosotros con la burla. Él quiere sanar. Este es tiempo de preparación, es un tiempo en el que el Señor quiere hacernos fuertes, amén. Entonces vamos a ver a través del libro de Nehemías cómo el enemigo utiliza la burla y cómo lo que principalmente busca es desanimarnos o paralizarnos en aquello que pueda glorificar a Dios. Tú no sabes si lo que estás haciendo para el Señor y lo dejas de hacer puede desestabilizar el engranaje. Un tornillo que le falte a un motor puede hacer que el carro se pare, ¿sí o no? La vibración, qué sé yo, hasta puede hacer que se caiga el motor. Escuché en un programa de televisión que por un tornillo mal puesto se abrió la puerta de un avión y se cayó el avión. Por un tornillo mal puesto. Yo quiero ser un tornillo que esté bien puesto en su lugar. Amén. Cualquier cosa que usted hace en la obra de Dios, no la minimice. No porque no está predicando, lo que está haciendo no vale. Todo lo que nosotros hacemos para la obra, aunque no se vea, el Señor lo está viendo y es valioso. Amén. Pero cuando la gente no se siente valorada, puede ser que recurra a la crítica o a la burla, ¿verdad? Entonces vamos a ver a través del libro de Nehemías las estrategias que el enemigo utilizó para debilitar al pueblo. ¿Qué era lo que Nehemías tenía que hacer? Él sale de Babilonia, pero ¿cuál era su misión? Reedificar el muro. Esa era su misión. Y entonces vamos a ver cómo el enemigo tiene maquinaciones. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo todo el tiempo está maquinando formas de destruirte, formas de debilitarte, formas de detenerte, formas de poder acusarte delante de Dios. Y no lo podemos ignorar. Entonces la burla, el menosprecio, el desprecio por otro. Cuando usted se refiere a alguien, ese es un menosprecio. Eso se debe quitar, tiene que luchar. Si usted lo hace, quítelo de su lista de vocabulario, porque es un menosprecio. ¿Cómo se siente usted que le digan esta? Como que fuera una cosa, como que fuera un objeto, ¿verdad? Eso tiene que quitarse de nuestro léxico totalmente. Vamos a ver entonces cómo en el capítulo 4 de Nehemías presenta 4 de las maquinaciones de Satanás para oponerse a la obra del Señor por medio de la burla. Y también ese capítulo nos dice cómo el pueblo de Dios puede mantenerse firme y derrotar al enemigo. Cuando usted se mantiene firme a pesar de los ataques, a pesar de los dardos, a pesar de las espinas, a pesar de lo que dicen, usted ya está derrotando al enemigo. ¿Puede decir amén? Entonces, fíjense que hay muchas estrategias para derrotar, para destruir a los cristianos. Pero hoy vamos a ver solo 4 a través de esto. Y antes quisiera decirles, me gustó el pensamiento de Thomas Carlyle. Él era un autor y crítico inglés. Y fíjense que él dice que la burla o el sarcasmo es lenguaje del diablo. Este es ese hombre, autor y crítico británico. Y noten lo que dice, el sarcasmo es el lenguaje del diablo. Porque sabe que hiere, sabe que lastima. Ay, sí, ¿verdad? Como tan diligente que eres, como tan bueno, tan bien que hiciste tu trabajo, ¿verdad? Ese es el sarcasmo.
Y cuando usted habla sarcásticamente, usted no está siendo instrumento del Señor. ¿Usted cree que Jesús alguna vez habló sarcásticamente? No. No, y Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Entonces, no es nuevo que el enemigo trate de menospreciar o burlarse de los siervos de Dios. Ya vamos a llegar a lo que les dije de Nehemías, pero antes vamos a ver esto. Goliat se burló de David. Y fíjense que cuando él se presentó con una honda y 5 piedras, ¿qué fue lo que le dijo el gigante a él? Soy yo perro para que vengas a mí con palos y piedras. Y fíjense que algo que entendí y el Señor me lo hizo ver, que cuando hay batallas, Él da estrategias, pero no necesariamente las estrategias se tienen que repetir para que funcionen. No hay otro pasaje donde haya sido derrotado el enemigo con honda y piedras. Y la gente agarra, es que esto es lo que funciona, porque hay que darle 7 vueltas. ¿Cuándo te lo dijo el Señor? Si no te lo dijo, no lo hagas, porque eso se lo dijo a Josué. Y eventualmente se lo dice a uno, pero no son estrategias repetitivas. Hay que ungir, si Dios te lo dice. Es que el problema es que no dependemos del Espíritu Santo, sino de lo que hemos visto hacer. Y creemos que eso es lo que va a funcionar siempre. Y cuando yo leí este pasaje, el Señor me dijo, ¿te das cuenta? Que no hay otro pasaje donde se haya usado la honda y 5 piedras. Porque yo tengo una estrategia diferente para cada caso. El Señor sabe lo que está haciendo con tu vida. Aunque a ella la están ministrando de cierta manera, a ti te puede estar ministrando. Pero es que yo no vomité. Es que no tenías que vomitar. Es que no me caí al suelo. Pues no te caíste, pero eso no quiere decir. Tú no dependes de las estrategias. Dependes del Señor. Amén. Y no puedes menospreciar al que no hace las cosas como tú piensas que debieran hacerse, ¿verdad? Goliat se burló de David. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Goliat? Se le fue la onda, dice Julito. Se cayó. Fue derribado. Los soldados se burlaron de Jesús cuando Él estaba en la cruz, ¿verdad? Y el populacho también lo hizo mientras el Señor estaba en la cruz del Calvario, sin saber lo que estaba significando ese sacrificio de la cruz. Era la salvación, era la humillación para el enemigo. Dice que fueron exhibidos públicamente cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Dice también la Escritura que si Satanás hubiera sabido lo que significaba la crucifixión, jamás hubiera llevado al Señor al madero. El menosprecio, la burla no es nada nuevo. Muchos de los héroes de la fe tuvieron que soportar la burla. Y no solo eso, mire lo que dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios. ¿Qué es el vituperio? Es un insulto. Es un insulto. Es una burla. Es una agresión verbal. ¿Verdad? Dice, y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Y yo creo que hasta aquí ninguno de nosotros hemos pasado ni tenido que sufrir por causa del Señor estas cosas, ni azotes. ¿Quién ha sido azotado por el Evangelio? Insultado, eso sí. Criticado también, ¿verdad? Pero usted sigue adelante, porque hay una fuerza poderosa que lo sostiene. Amén. Miren, me gustó este pensamiento y lo quise poner aquí, porque dice que cuando el enemigo ruge en la tierra, Dios se ríe en los cielos.
Tal vez el enemigo te está intimidando, te está asustando, te está minimizando. Y Dios se ríe de los planes y de lo que el enemigo está haciendo. Dice Salmo 2, 3 y 4. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El enemigo hace muchas estructuras para derrotarnos. Pero dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. ¿Qué será eso? ¿Cuándo tú eres víctima de un juicio? A ver. Cuando están murmurando, cuando te están criticando, cuando te están menospreciando, tú estás siendo víctima de un juicio, ¿verdad? Pero la palabra de Dios ya te dio la victoria si te mantienes firme. Amén. Porque ninguna arma, diga conmigo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Cuidadito con tocar un siervo. Y no porque yo sea sierva, usted también lo es. Cuidadito. Ya el Señor nos advirtió. No sé hace cuánto, como 3 domingos, el Señor dijo que cuidado con tocar a los ungidos. Y todo el que es llamado, todo el que alguna vez se le ha puesto aceite, es ungido. No lo toque, no lo critique. No lo menosprecie, porque el juicio va a venir para usted, no para el que a su juicio está haciendo malas cosas. Porque para eso tiene un Señor, ¿verdad? Son maquinaciones del enemigo. Fíjense que vamos a ver las 4 burlas que el enemigo usó en tiempo de Nehemías. En primer lugar, dice Nehemías 2:19, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Qué hicieron de ellos? Escarnio y ¿qué? Y desprecio, ¿verdad? Entonces no dice qué clase de relación especial tenía Sanbalat con el gobierno o con el ejército de Samaria. Tal vez tenía movilizado el ejército como una demostración de fuerza para asustarlos. Pero fíjense que con sus palabras quiso desanimar al pueblo de Dios. Y entonces vamos a ir a las 4 burlas o 4 manifestaciones de desprecio que él lanzó sobre ellos. En Nehemías 4, versículo 2 dice que los llamó débiles judíos. Y si alguien tiene me lo puede encontrar y lo puede leer. Para que entendamos mejor lo que estaban diciendo. A ver, ¿quién lo tiene? Aquí, Julita, la que más cerca me quedó. Sí, les voy a leer lo que dice Torres Amat. Perdón. Y dijo entonces de sus hermanos, era 4:2, ¿verdad? Sí. Y dijo en presencia de sus hermanos y de gran concurso de samaritanos, ¿qué pretenden hacer estos miserables judíos? ¿Por ventura se lo permitirán estas naciones vecinas? ¿Piensan poder ofrecer sacrificios, concluyendo toda obra en un día? ¿Podrán acaso Okay. Solo el 2. Okay. Solo el 2. Es que es largo. Okay. Sí, así es. Okay. ¿Piensan poder ofrecer sacrificio, concluyendo toda la obra en un día? ¿Podrán acaso restaurar las piedras de los montones reducidos a cenizas? Mire, pues solo en este versículo 2 vamos a ir desmenuzando, y lo primero que les hace ver es que les dice, estos miserables judíos. ¿Qué sentiría usted que está empezando una obra? Dice, ¿y esta miserable va a poder hacer esto? Fíjese que esa palabra débiles judíos o miserables quería decir marchito. ¿Qué puede hacer una flor marchita en este lugar? Alguien que ya no puede hacer nada, alguien que está acabado. Eso era lo que el trasfondo de la expresión, estos débiles judíos. Pero el enemigo no contaba con algo que él no podía ver, y eran los recursos espirituales que ellos tenían. Tal vez te desprecian.
si el evangelio solo es para viejitas, para mujeres y para niños. Así me decían a mí. Y fuimos a evangelizar a unas personas muy allegadas a nosotros, y esa fue la respuesta que le dio el esposo de esta amiga a mi esposo. Le dijo: ay, mira vos, yo tengo mi linda esposa, tengo una buena posición económica, mis hijos sanos. Eso es para la gente necesitada, para los fracasados, para las viejitas que ya van camino a morirse. Le dijo: ¿Y cómo se llama? Y para los niños que no disciernen. Pero ¿sabe qué le pasó a él? Que su hijo sano de 22 años murió en un accidente repentinamente. Uno no puede menospreciar, pero son las maquinaciones del enemigo. El mundo se gloría en su riqueza y en su poder, pero el pueblo de Dios se gloría en su debilidad, porque en su debilidad el que se glorifica es Él. Amén. Entonces, veamos, entonces la primera forma de herir, ¿cómo es? Menospreciándote a ti, ¿verdad? Menospreciándote por lo que eres y por lo que haces. Vamos a ver, Sanbalat se burló del trabajo al hacerle unas preguntas sarcásticas. Se van a fortificar a sí mismos. Me imagino que eso debió haber provocado risotadas entre el ejército samaritano, ¿verdad? Y aquellos pobres sacando piedras de los escombros y viendo qué hacían. Pero hay una frase ahí que Julita la dijo, que dice: van a sacrificar. ¿De qué se estaban burlando? De lo que ellos hacían. Y note que todavía les dice: y van a acabar en un día, sugiriendo que ellos no sabían lo difícil que era la tarea que estaban haciendo. Pero ellos tenían fuerzas sobrenaturales que Dios les daba, que Dios les proveía. El enemigo se puede burlar de nosotros, pero en un momento el Espíritu Santo nos puede dar una palabra que lo va a dejar quieto. Pobres y debiluchos, dice, ¿qué versión? La Nueva Traducción Viviente. ¿No lo han menospreciado usted porque creen que no va a poder hacer algo porque no tiene recursos económicos? ¿O creen que no va a poder hacer algo porque usted físicamente es débil o porque ya está pasado de años, como está pasando a mí ya, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fuerzas espirituales. Que no importa nuestra condición, no somos nosotros en nuestras propias fuerzas los que estamos actuando, es Él en su fuerza, y dice que Él da esfuerzo alcanzado y nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. El diablo nos quiere debilitar ¿a través de qué? De palabras de menosprecio, de palabras de burla, de palabras de desprecio. ¿Alguien aquí ha sido herido por la burla o el desprecio? Yo creo que todos. Alguna vez en la vida alguien nos ha despreciado por buscar al Señor. Hemos sido objeto de escarnio, hemos sido objeto de menosprecio. Y según la palabra, debemos tener por sumo gozo cuando estemos atravesando por tribulaciones. Todas las adversidades que vienen a nuestra vida, el fin es debilitarnos, es sacarnos de la posición que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando te hace caer en pecado, ¿qué es lo que quiere? Que pierdas autoridad, que te salgas de la posición que Dios te había dado de príncipe. Y todas sus maquinaciones van sobre eso, sobre la posición que tú tienes en Cristo. Diga: yo tengo una posición en Cristo. ¿Y qué tiene que hacer alguien que tiene una posición privilegiada? Cuidarla. ¿No cuidaría usted un alto puesto en un trabajo? Lo cuida. ¿Y cómo lo cuida? Actuando de acorde al puesto que tiene, trabajando lo mejor que puede. Y el enemigo siempre va a querer quitarnos de lo que sabe que le va a afectar a él. Fíjese que le dice: resucitarán de los montones del pueblo,
del polvo, las piedras que fueron quitadas. Él le dice que fueron quemadas, pero ¿sabe una cosa? Que Sanbalat se burla del material que estaban usando. Ellos estaban sacando piedras de los escombros, pero lo que habían sido quemadas eran las puertas, no las piedras. Y ellos se burlan de piedras quemadas. Eso se les va a caer, eso no va a servir. Detrás de la burla hay un deseo de destrucción. Cuando usted menosprecia a alguien, el deseo del diablo es que ese alguien sea destruido. Pero yo no quiero ser el instrumento de destrucción, sino de edificación. Amén. Y miren, a pesar de todo lo que Sanbalat decía, todavía había abundancia de buen material que ellos podían usar. Encontraron material. Y fíjense que hay un personaje, Tobías Amonita, era uno de los dignatarios visitantes que pasó por ahí y pasó revista al ejército samaritano, y cuando llegó su turno para hablar, se burló del producto final. ¿Cuál era el producto final? El muro. Se burló. Dice, no se va a necesitar un ejército para derribarlo, una sola zorra es suficiente. Imagínense. Por supuesto que mucho de lo que Sanbalat y Tobías dijeron era cierto desde un punto de vista humano, porque el remanente judío era débil y era pobre, y la obra era demasiado grande para ellos, pero ellos tenían una gran fe en un gran Dios, y eso es lo que nos hace estar firmes. Eso es lo que nos hace no movernos cuando el diablo utiliza sus maquinaciones para botarnos. Y ¿saben qué es lo triste? Que a veces es el propio cónyuge, la esposa o el esposo, el que nos menosprecia. Ay, pues cállate que sabes. Eso es un menosprecio. O a los hijos. Cállate. Yo recuerdo que el Señor sanó a Guaito de algo que él no se recordaba. Cuando su papá tenía una finca en la costa sur y tenía ganado, pero entró en una crisis porque él, por atender su trabajo en el ejército, desatendió la finca. Entonces le robaban. Se murió una res, mentira, ¿dónde estaban los huesos? ¿Dónde la habían vendido? Pero fue perdiendo mucho dinero y llegó a la casa y les dijo, miren, voy a tener que vender la finca porque estoy hasta aquí de deudas y no la puedo atender. Entonces, Guaito no se recordaba hasta que en una administración de sanidad interior el Señor se lo recordó. Que él le dijo, papá, ¿y por qué no metemos caña? Sabe que hoy es una finca cañera. ¿Vos qué sabés? Vos ni opinés porque no sabes nada. Ni siquiera tercero básico has ganado ya. Fíjense que esa palabra lo marcó. Lo debilitó. Por supuesto que se le olvidó. Pero muchas cosas él no se atrevía a hacer porque esas palabras lo martillaban internamente. No podés hacer nada. Y ese es el fin del enemigo, que te quiere decir, tú no puedes. Tú eres débil, tal vez sí eres débil. Tú no tienes recursos, tal vez no tienes los recursos, pero tienes al Señor de los recursos. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo recuerdo tan sabias palabras de Sebastián Pamal, dejó muchas enseñanzas que marcaron mi vida. En una ocasión, el Señor le dijo que abriera una casa para cuidar a los enfermos que no tenían quien los cuidara. Y entonces allá le llevaban a los enfermos que acababan de operar o que nadie podía cuidar y empezó a crecer la casa. Y pues le llevaban sábanas, le llevaban colchones, le llevaban comida. Y un día estaba platicando con mi esposo y le dice, ¿y ya pagaste la renta de este mes? No. ¿Y tenés el dinero? No, pero ese no es mi problema, es problema del que me mandó. Si Él me mandó, Él me va a dar el recurso. Y ese es el pensamiento que todos nosotros tenemos que tener. Si Dios te manda a hacer algo, no te va a mandar con las manos vacías, te va a dar el recurso. La capacidad ya te la dio. El recurso también te lo puede dar, amén.
pero el diablo te quiere menospreciar. Entonces, fíjense que la burla no es un demonio en sí, sino que es una serie de actitudes promovidas por el enemigo para que esto se vuelva un gigante. Entonces, nosotros debemos saber que el Evangelio siempre nos propone retos, nos propone batallas, ¿sí o no? ¿Quiénes han tenido batallas? Hoy sí levante su mano, ¿no? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, las victorias que el Evangelio nos trae son parte de la buena noticia. Todos vamos, si queremos ser victoriosos, tenemos que haber batallado, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, la vida espiritual nos ha sido dada porque por gracia. Usted no la compró, usted no se la merecía. El Señor Jesucristo se la quiso dar. Amén. Nos quiso dar una posición. Antes de Cristo no hubiéramos podido ser hijos de Dios. Dice que estábamos alejados de las promesas, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor nos ha permitido la participación y la colaboración en el plan y en el propósito eterno de Dios. Usted forma parte, es una pieza del rompecabezas del gran plan de Dios. Y un rompecabezas, si le falta una pieza, no sirve. Está incompleto, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor habla a las iglesias en Apocalipsis, les presenta una propuesta. ¿Qué es lo que les dice? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van a haber batallas, que van a haber luchas, ¿verdad? Que nos va a querer desanimar. Entonces, miren, es necesario que antes de que hablemos de ese gigante, tenemos que entender que la burla, el menosprecio no proviene de las personas. Proviene de una estructura preparada por el enemigo para dañar, para destruir. Entonces, cuando nosotros asumimos que son personas las que nos menosprecian, ya perdimos antes de empezar. ¿Quiénes se han sentido ofendidos? No me levante la mano, pero piénselo. Con personas porque según usted se burlaron o lo menospreciaron. Usted está en derrota, porque tiene que entender que no fue la persona. Usted tiene que amar a esa persona. Y eso es lo que el enemigo, el gigante, a través de sus estructuras no quiere, ¿verdad? Él quiere que usted piense que fue Rodin el que me ofendió. No. Que fue Carla, que fue Silvita, que fue Valeria. No. Hay entretejida toda una estructura para destrozar a los hijos de Dios, para destruirnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que nuestro problema son las personas, nuestros enemigos nos van a perseguir toda la vida. Hasta que los enfrentemos, hasta que descubramos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Usted no cree que antes Pablo estaba bravo con las gentes? Yo creo que sí. Pablo se enojaba con las personas hasta que entendió y el Señor le reveló que su lucha no era contra carne y sangre. Y todos lo tenemos que llegar a entender. Lo hemos oído a veces, pero no ha sido procesado. Entonces todavía hay enemistades. Hay pleitos, hay celos, hay ganas de fastidiar. Entonces usted se convierte en instrumento del enemigo de destrucción. Porque no hemos entendido que no tenemos que luchar contra personas. Cuando luchamos contra personas, estamos traspasando la palabra de Dios. ¿Y qué dice Efesios 6, 12 y 13? A ver, aquí se lo tienen que saber de memoria. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué? Tomad
toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. ¿Van a haber días malos? Sí. ¿Van a haber estrategias para botarte? Sí. Pero tienes que aprender a resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No te botó, no te derribó. David derribó a Goliat. Pero el enemigo quiere hacer eso con nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la burla y el menosprecio. Voy a avanzar rapidito porque, en primer lugar, fíjense que dice que Goliat se paró. ¿Y qué hizo? Dice que dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Al decir dar voces, ¿qué es? Les gritó. Les gritó fuerte, les habló fuerte, ¿verdad? ¿Para qué se ponen en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. ¿Sabe dónde los posicionó? En hombres que tienen su mirada en hombres. ¿Siervos de quién les dijo que eran? De Saúl. Hoy hay mucha gente que tiene sus ojos puestos en el pastor, en la pastora. Es que yo quiero que me ministre la pastora, yo quiero que me ministre el pastor. Y entonces, ¿dónde queda Jesús? El Señor va a usar al que quiera. Y no depende del pastor, no depende de la pastora, depende de lo que Él puede hacer. Pero hoy hay muchos que son siervos de Saúl porque tienen sus ojos en el hombre. Confían más en el aceite, confían más en el acto profético que en lo que Dios puede hacer sin necesidad de eso. Necesitan un amuleto. Y el apóstol Darío me decía un día que hay personas que confían más en lo que ven que se está haciendo que en lo que Dios está haciendo y que no vemos. Y entonces eso se convierte en idolatría. Y por eso a veces no vemos resultados, porque estamos más confiados en que no me ungieron, entonces no va a pasar nada. ¿Será que Dios te puede ungir? ¿Será? Exacto, Él es el que unge. ¿Será que Dios te puede sanar sin necesidad que te pongan manos? Es que yo pasé, pero nadie me impuso manos, y tal vez tú fuiste el único sanado. Porque tu confianza está en Él. Él es el centro, Él es el todopoderoso. A Él le fue dada toda potestad. Él hace las cosas como quiere y cuando quiere. Amén. Y tú no puedes dejarte mover ni por la burla, ni por el menosprecio. Ay, es que yo no puedo orar, entonces, ¿por qué? Y si Dios está diciendo, si yo le digo, hermano, venga a orar, en ese momento yo le estoy delegando la autoridad del ministerio al hermano. Da lo mismo si yo oro a que ore el hermano por la persona. Ay, pero es que yo quería, como Naamán, ¿verdad? Que esperaba un gran recibimiento. Y como las cosas no se hicieron como él se imaginaba que tenían que haber sido hechas, se puso furioso y no se quería. Él tenía en su mente un protocolo. Dios hace lo que quiere y como Él quiere. Amén. Y no te pueden criticar ni señalar de que no lo haces bien, porque ese es Sanbalat y Tobías. Amén. Miren lo que dice el gigante. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que se paró y dio voces. Si él pudiere pelear conmigo y me venciera en el remoto caso de que pudiere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, miren, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué? Gran miedo. Entonces vamos a ver lo que la burla y el menosprecio producen en una persona.
En primer lugar, turbación. ¿Qué es la turbación? Es un estado mental que no nos deja concentrarnos en lo que queremos hacer porque estamos, ¿qué? Turbados, ¿verdad? Es un estado anímico que captura toda nuestra atención enfocándola en lo incorrecto. Una palabra, un gesto, una expresión suficiente para mantenernos pensando todo el día es que los ojos que me hizo, y todo el día estás, y el enemigo hiriéndote, lastimándote. Entonces, ¿vas a poder estar firme? No, no, definitivamente no. También el menosprecio y la burla intentan controlar el juego y poner las reglas. Eso era lo que estaba haciendo el gigante. Él estaba poniendo las reglas del juego, ¿verdad? Pero las tinieblas, miren, siempre nos van a llevar al mundo de las opciones limitadas para que caigamos en el juego, ¿verdad? De ellos. Producen temor, producen parálisis e inseguridad. Miren, es triste cómo hay mucha gente que se menosprecia a sí mismo. Ay, no, yo no puedo hablar en el micrófono. Ya probaste. Ay, a mí no me ponga a exhortar las ofrendas. A mí no me ponga a dar la bienvenida. Es que solo agarro el micrófono y tiemblo. ¿Por qué? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay algo en que te paraliza de creer que no puedes hacer cosas, ¿verdad? Produce pasividad, divide, el menosprecio y la burla te divide de las personas, de los vínculos de amistad que puedas hacer. Una burla, un menosprecio, te aparta, ¿verdad? Y ese es el plan del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre que somos parte de una generación privilegiada. Diga, yo pertenezco a una generación privilegiada. ¿Por qué? Porque sin haber visto, creímos. ¿Y qué dijo el Señor a Tomás? Bienaventurados los que sin ver, creyeron. Usted no vio, no conoció a Jesús en persona, pero creyó en Él. Entonces ya de por sí es bienaventurado, ¿verdad? Entonces, vencer el menosprecio, la burla nos va a producir beneficios. En primer lugar, cuando usted logra vencer, usted va a subir de nivel a un más alto grado de madurez. Esto no me va a botar, esto no me va a detener. Yo lo soporto, yo te bendigo a pesar de tu desprecio, a pesar de tu burla, porque no es la persona. ¿Quién es? Lo que está detrás de la persona. Te va a otorgar mayores niveles de libertad internamente. ¡Qué rico es tener la libertad de que la que era mi enemiga, yo puedo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Tal vez no voy a volver a ser su amiga íntima, pero no tengo esa, si está, no, yo me paso para este lado. Ay, no, yo mejor no voy a esa fiesta porque ahí va a estar fulana, como contaba una mi amiga, que en la iglesia le dijeron que pase la hermana fulana a cantar con la otra hermana y se para la otra hermana atrás, en la iglesia. Lo siento, ella y yo somos enemigas de muerte y estaban en la iglesia. Yo no canto con ella. No tenía libertad, ¿verdad? Y el vencer el menosprecio nos va a otorgar un mayor dominio y control de todos nuestros recursos materiales y emocionales. Te va a dar más claridad del destino que Dios tiene marcado para ti. Ahora vamos a ver dos reacciones incorrectas que tienen que ver con lo mismo. La primera, el orgullo, y esa es la reacción más común. Cuando viene el menosprecio se activan unos impulsos en uno producidos por el orgullo. ¡Ja! ¿Qué se cree? Si el que me tiene que perdonar a mí, pedir perdón es mi enemigo, no yo a él. Y empieza el orgullo a trabajarnos en la mente y a ponernos argumentos, ¿verdad? Fíjense que el orgullo levanta defensa de nosotros mismos. Yo tal vez no estoy tan ofendida por la herida cuanto porque me hirieron el orgullo, ¿verdad? Sí, con mi orgullo no se metan, dice Julito.
A veces yo recuerdo que no me acuerdo quién se cayó. ¿Te golpeaste? No, yo no me golpeé, mi orgullo se golpeó porque me dio vergüenza el gran clavo que hice ahí. ¿Verdad? Pero cuando nosotros logramos vencer la estrategia del menosprecio y de la burla, se viene abajo. El enemigo ya no va a poder, ¿verdad? Porque otro de los beneficios es que vamos a tener más claridad del destino que Dios tiene para nosotros. Entonces, volviendo a las reacciones incorrectas, nos separa de las personas. El orgullo nos separa de los demás y nos hace tomar decisiones de distanciamiento. Y usted se lo cree y tiene sus propios argumentos, pero no es bíblico. Tal vez es bueno para usted, pero no para su vida espiritual. Otro error es responder con más burla y con más menosprecio, porque entonces usted baja al mismo nivel del burlador. O trabajar en algún tipo de venganza. La próxima vez que me quiere humillar, yo lo voy a humillar a él. Es orgullo, ¿verdad? Y la otra reacción que también es común es la falsa humildad. Porque la falsa humildad es una reacción aparentemente humilde, pero con el mismo espíritu, con el mismo fundamento, el orgullo, ¿verdad? Nos hace permanecer en un estado de quietud para no incomodar. No, yo ya no hablo porque como lo que yo digo no es tomado en cuenta, mejor me quedo callada. Soy muy humilde y entonces prefiero no participar. ¿Qué hay detrás de eso? Es una falsa humildad, ¿verdad? Hacer silencios, ¿verdad? Como les digo, no opino porque mi opinión no cuenta. Evitar llevar adelante proyectos e ideas porque aceptaste las palabras que te dijeron. Ay, no, es que voy a quedar mal, se van a volver a burlar. Esa es una falsa humildad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos vencer eso nosotros? El Señor no quiere que nos quedemos con la información de qué es la burla, quiénes se burlaron, cuándo se burlaron de mí, cuándo me burlé de otros. No, el Señor quiere solucionar el problema de la burla. Y lo primero es que tenemos que tener la plena certeza de que somos del Señor. Eso es identidad. Cuando tú sabes que eres del Señor, nada te va a mover de ahí. ¿Por qué te votan? Porque lo dices, pero no lo crees. No lo vives. Cuando te menosprecian a ti, piensa que tú has sido llamado para mostrar a Cristo en la tierra. ¿Y Él resistió o se vengó? Resistió. Resistió. El hombre más humillado sobre la faz de la tierra ha sido Jesucristo, ¿verdad? Pero Él resistió. Fíjense que el menosprecio tiene el poder de ocultar y de enterrar la gloria que se está produciendo en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. No está ahí, pero se la voy a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿De quién somos entonces? De Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Será que gobernamos nosotros sobre nosotros? No. Cuando tú tienes la convicción de que el que te menosprecia a ti se está metiendo con Dios, no vas a reaccionar con deseos de vengarte, porque tuya no es la venganza. La venganza, dice el Señor, es mía, es la venganza. Amén. Cuando tienes deseos de herir, de contestar, de hacer sentir mal a la persona, ya estás derrotado. Amén. Dice que fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de su gracia. No, voy a regresar aquí. Que
será eso? ¿Qué será ser llamado para hacer alabanza de la gloria de su gracia? Efesios 1, 4 al 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿No le da gozo? Usted estaba peor que los que están en un orfanatorio, porque no estaba siendo cuidado, estaba ahí sí que en la faz del campo, abandonaba su suerte, y el que controlaba su vida era el príncipe de las tinieblas. Pero ahora tiene un nombre, tiene un Padre que le ha dado identidad, que lo defiende, que pelea por usted, que suple todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Somos instrumento de honra y para honra. Amén. Entonces, fíjense que una de las cosas que le dieron la victoria a David era recordarse todas las adversidades de las cuales Dios lo había sacado en el pasado. ¿A quiénes los ha sacado Dios de clavos en el pasado? ¿Y por qué ahora se pone a temblar cuando entre las maquinaciones del diablo está que te sientas que nadie te va a poder ayudar? Si ya Dios te ayudó. Dice que David se acordó que venían las fieras sobre las ovejas. Imagínense que él dice que fuese león, fuese oso. ¿Qué quiere decir? Que se había enfrentado con leones, se había enfrentado con osos, pero él reconocía que era Jehová. ¿Y qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué le mandó osos y por qué le mandó leones? Para fortalecerlo, para que supiera pelear, para que fuera fuerte. Y esa experiencia lo preparó para ese día que derrotó al gigante. Todas las adversidades que has vivido te van a servir para todo lo que estás enfrentando hoy. Si Dios te proveyó en el pasado, ¿será que ya se le olvidó proveer? ¿O ya se le acabó el oro y la plata? Si te proveyó en el pasado, te va a proveer en el presente. Pero algo está tratando en tu corazón, porque lo que más le interesa al Señor es nuestro corazón. Entonces, en Cristo nos ha sido dado un poder para gobernar sobre todo pensamiento y sobre toda palabra. Ay, es que se me salió. No, no había sanado, estaba dentro de ti. Ay, cuando sentí se me salió y lo dije. Estaba adentro. Ese deseo de herir, ese deseo de lastimar, esa aspereza estaba dentro de ti. La tiene que sanar el Señor. Amén. Entonces vas a ser victorioso. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? En primer lugar, le tenemos que pedir a Dios entendimiento espiritual. Hay gente, pero súper inteligente, entiende todo, se lee un libro 2, 3 veces en 2, 3 días y tiene unas capacidades intelectuales tremendas, pero en su vida espiritual es un fracaso porque no entiende la Biblia. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento espiritual, cuidar las palabras que hablamos. ¿Sabe que una palabra puede provocar una guerra? Una palabra en la que usted, sin querer, está hablando de una tercera persona, cuando esa tercera persona se entera, se puede enojar y venírsele encima. Y ya se metió en clavos por una palabra maldicha o fuera de tiempo. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que callamos, porque nuestras palabras a veces son necesarias para una vida espiritual. Ay, es que yo no evangelicé porque, ay, de plano que me iba a decir que no y me iba a insultar, se iba a burlar de mí. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados y no hemos hablado de Cristo porque alguien se burló de nosotros una vez? Y lo último, y con esto termino, rendirnos al Señor todos los días. Es que yo ya me rendí cuando me entregué a Cristo. Ríndase hoy otra vez. Todos los días tenemos que rendirnos al Señor, porque si no estamos totalmente sanos, estamos actuando mal, estamos hiriendo, estamos menospreciando, y el Señor
sabe quiénes tienen la tendencia a burlarse o si hemos sido víctima de burlas. Y quiero que cierres sus ojos, porque el Señor te quiere sanar de todo menosprecio cuando te han visto de menos, quizás con pequeñas cosas. Cuando eras niño, quizás hiciste un dibujo y se rieron de tu dibujo. Y eso te limitó a expresar a través del arte. Y tal vez hay un gran artista en ti, pero alguien se burló y lo dejaste para siempre. Dile al Señor que traiga a tu memoria todas aquellas cosas que te han paralizado. Cuando te dijeron, ay, tú cállate, no sirves para nada. Cállate, tú no puedes. ¿Eso qué vas a poder tú? O cuando se rieron por la forma en que te vestías, por los zapatos que llevabas, por la lonchera en el colegio, y te sentiste humillado, menospreciado. El Señor quiere sanarte. Él está levantando una iglesia que sea fuerte. Shakespeare decía que las burlas eran las balas de papel que iban directamente al cerebro. Pero la experiencia nos muestra que muchos no le tienen temor a las balas, pero se derrumban ante la crítica, ante la burla. Señor, clamo en esta hora que el poder de tu Espíritu venga en esta hora sobre cada uno de nosotros a cauterizar todo aquello que está saliendo a luz, que en el pasado nos lastimó profundamente y que no nos atrevemos a declararlo por temor a que se vuelvan a burlar. Señor, trae sanidad. Muchos acá fueron ridiculizados y se rieron sus propios padres. Y el Señor te quiere sanar, porque había una conducta generacional de burla y de crítica. Y tú muchas veces fuiste víctima, quizás de tus propios hermanos, de tus padres, de tus amigos. Pídele perdón a Dios por haber lastimado almas. Si alguna vez tú pusiste un apodo o simplemente te reíste del apodo que alguien puso, pídele perdón al Señor. Señor, perdónanos, porque fuimos instrumentos de menosprecio, de desprecio, de burla. Sabemos, Señor, que en el ambiente se ha incrementado la estrategia del enemigo de burlarse de los hijos de Dios, de menospreciarnos, de rechazarnos. Sana nuestro corazón para que después de todo, habiendo acabado todo, podamos estar firmes y agradarte a ti. Dígale al Señor, yo te quiero agradar a ti, no a mi propio corazón, a ti, Señor. Gracias, Señor, por esa obra, extraña obra que haces en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dese lo fuerte que es para Él. Gloria a Dios. El hermano Norman siempre me decía, ese de burla te lo voy a sacar. Y realmente, mis amados hermanos, da gracia en su momento. Pero cuando nosotros vamos a lo que dice la palabra en relación a burladores, me llamó la atención la palabra que se traduce es la palabra empaités. Y la palabra empaités quiere decir falsos maestros. Cuando se habla de burladores, se refiere a falsos maestros. Y la burla, obviamente, como decía la pastora, pues nos deforma, nos desvía del camino. Y ese era uno de los males que antes tenía, que me burlaba hasta de
hasta del aire, ¿verdad? Y si ustedes me hubieran conocido antes de ser lo que el Señor ha hecho, verdaderamente me hubieran repudiado, porque era burlador hasta decir ya no, ¿verdad? La transformación del Señor, ¿verdad? Y si pudo conmigo, ¿cómo no va a poder con usted? ¿Verdad? ¿Cómo no va a poder con nosotros? Así que vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Levante sus manos al cielo si el Señor le habló el día de hoy. Papito, gracias. Gracias por el poder de tu palabra. Porque tu palabra hoy ha penetrado, como siempre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Con el propósito, Señor, de alumbrar las zonas oscuras, con el propósito de alumbrar las zonas de nuestra alma en rebelión, en conflictos, con el objeto de que tu luz se quede en esas obras gobernando. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la burla es una arruga más, Señor, en la vestidura que tú estás trabajando en nosotros. Porque quieres una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Gracias por la obra que en este día has hecho en nosotros. Y por eso, Señor, yo vengo a bendecir a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y este pueblo gozosamente dice amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios gobierne sus vidas, y recuerde que estamos a menos de un mes de la Escuela de Liberación. Por favor, aparte su lugar. La palabra cupo limitado no es eslogan publicitario, es una realidad. Por favor, no se pierda esta oportunidad. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Désela fuerte, fuerte, fuerte. Que el Señor les bendiga. Ok. Los bautizos, me está contando la pastora, los vamos a hacer en Miami, dice. No, los vamos a hacer después de la Escuela de Liberación. Vamos a salir del compromiso de la Escuela de Liberación y después nos vamos a echar ahí un chapuzón. No. Vamos a hacer dos grupos porque son muchos. Entonces, puro periquito. Pero la preparación va a ser al mismo tiempo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gócense en el Señor. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Abre
para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama. Levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Abre pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Abre pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.